a las personas que no te conocen, Sandra Fragasso Romero. Ella es terapeuta holística, es también profesora e instructora de yoga y de registros akáshicos y es fundadora de Conexión Gaia, que ahí, bueno, eso me gustaría que vos lo cuentes, cómo asistís y ayudás a personas que tienen justamente esas resistencias al cambio, que les cuesta muchísimo ese proceso de poder tomar la decisión hasta lograr el cambio, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de las resistencias al cambio y cuáles son las creencias limitantes que no nos dejan llegar al cambio o producirlo. Y bueno, y así hacer una charla amena, corta, y también contarle a las personas que hemos hecho una entrevista en mi canal, en mi canal de YouTube, en el Proceso Podcast, en mi podcast, Ujú. donde hemos estado hablando de la ley de impermanencia, donde hemos hablado en más profundidad lo que es realmente el cambio, un poco de la historia, ¿no? Del cambio. Y bueno, por si quieren escucharlo con más detalle y más tranquilidad. Así que, ¿qué te parece si comenzamos hablando de lo que es el cambio? Ujú. Bueno, pues es interesante, Marina, empezamos fuerte. ¿Qué es el cambio? Te diría que para mí ha sido durante mucho tiempo en mi vida, durante muchos momentos, algo a lo que temer, un proceso doloroso, un proceso que quizás trataba de evitar a toda costa, ¿no? Pues con esos mecanismos que también hablamos en la anterior ocasión en las que nos reunimos, de huida, de rechazo, de distracción, bueno, como todas las personas transitando esos cambios de la manera que o buenamente podía, pero indudablemente llega un momento en el que algo hace un clic interior en esa búsqueda de conexión con la espiritualidad y ahí es cuando verdaderamente se reveló lo que era el cambio, ¿no? O se está revelando, lo sigo indagando, sigo aprendiendo, sigo creciendo, pero desde luego el cambio en sí mismo puede parecer doloroso y nos lleva muchas veces a vivir en la vida momentos frustrantes, dolorosos, de incertidumbre, de inseguridad, pero es necesario para realmente quitar esas capas que nos vamos cargando, esas mochilas, esas falsas identidades, esos apegos a lugares, a personas, a relaciones, que realmente pues también nos distorsionan de nuestra verdadera esencia, ¿no? Por lo que ¿Sí? el cambio en definitiva sería como quitarse o mudar una piel, como hace la serpiente o como hacen las estaciones del año en la naturaleza, ¿no? Que llega el otoño y se caen todas las hojas, qué bella imagen nos da siempre la madre naturaleza. En invierno se quedan los árboles, la gran mayoría con las Pelados. ramas y luego en primavera vuelve un nuevo florecer, ¿no? Si en la naturaleza es así, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Mm, ¿Tú qué opinas, Marina? ¿Por qué nos Bueno, cuesta tanto? sí, yo creo que tiene dos componentes muy, muy fuertes y sólidos el cambio, que primero es el miedo, ¿no? Pero llega un momento que la necesidad del cambio es tan imperante y vemos que de una u otra manera se va a ir produciendo que terminamos venciéndonos y dejándole que el cambio haga su proceso. Porque hay cambios que son inevitables en nuestra vida, como el cambio de nuestro cuerpo, el cambio de nuestra mente, el cambio de nuestro espíritu, porque vamos evolucionando, vamos cambiando, nuestro cuerpo va también envejeciendo y se va, digamos, adaptando a ese proceso, ¿no? De llegar a un fin. Entonces hay cambios que son inminentes, a lo que somos muy resistentes a esos cambios que no queremos realmente llevar a cabo por esos miedos ok, miedo a la responsabilidad, lo que trae el cambio, miedo a lo desconocido, miedo a no ser aceptada, miedo al apego, o sea, un montón de miedos que cuando nos damos cuenta estamos invadidos de miedo, obstaculizados, paralizados y sin saber siquiera a dónde ir. Por eso hay un proceso de acompañamiento que se ayuda a las personas a poder primero visualizarlo, entenderlo,
acompañarlo y luego abrazarlo, porque creo que todo cambio trae eh, una gratificación y un aprendizaje que son inmensamente agradecidos, porque nos, nos trae aparejado un montón de evolución y maduración y también una perspectiva diferente de vida. Claro, así es. Cuando estamos en una cumbre, bajamos abajito la montaña y volvemos a subirla. Luego, desde la siguiente cumbre, todo cobra sentido y perspectiva, como dices, y es ese aprendizaje, ese sentir que todo tenía un porqué y un para qué y una explicación Ujú. y un sentido y un propósito, ¿no? Pero ese Sí, sentido y el propósito, a mí me gustaría como que lo precisáramos un poquito más, que no dejarlo como un poco en manos del destino, de la suerte, del azar, ¿no? Porque ese ok. sentido y ese propósito se lo podemos conferir nosotros con ese sentido de responsabilidad, con ese sentido de escucha, con ese sentido de realmente comprometernos con quienes somos en cada momento, a pesar de que no tengamos todo el camino hecho, todas las respuestas, ni todo el trabajo ya, digamos, como para doctorarnos, pero Ujú. no por ello abandonar la universidad de la vida, ¿no? Siempre Exacto. tenemos que seguir caminando y transitando. Y a mí me gustaría apuntar que realmente, investigando un poquito por qué nos resistimos tanto al cambio, ¿no? Pues realmente surge primero porque hay una figura tan sólida, a la que le damos tanto peso, que es el yo. Mm, La existencia en un yo sólido, firme, inmutable, y ese yo en realidad es una falsa apariencia, porque ese yo está conformado de muchas etiquetas y conceptos y también es mutable, es decir, que va cambiando con el tiempo. mm, Pero no solamente nos apegamos a un yo sólido, ¿no? Que nos hace ver la vida con esas gafas, las gafas que nos ponemos desde mi yo Sandra o en tu caso desde el yo de Marina, sino que además ese yo se extiende al exterior, ¿no? A lo mío, al exterior. Tendemos a identificarnos también con las cosas, personas, relaciones, incluso con la ciudad, mis hijos, mi marido, mi trabajo, mm. mi ropa, ¿no? Y Todo mío, entonces mío, mío. tenemos ese concepto que es afortunadamente revisable, ¿no? Porque como le damos un sentido tan fuerte de existencia, una existencia sólida, sin fisuras, ¿qué ocurre cuando hay tantos cambios en el exterior? Nos venimos abajo, ¿no? Porque realmente no estás pudiendo comprender por qué tu hijo está cambiando y ya no es tan dulce o está pasando un periodo de adolescencia fuerte en el que de repente se ha vuelto como muy rebelde, ¿no? Y Mm, ya no es un niño dulce, ahora es un adolescente rebelde, o tu pareja también te propone hacer unos cambios que te mueven algo en la pareja porque desde la zona de confort parece que lo ideal sería no cambiar, pero en mm. realidad el son de esta vida, la música de esta vida, Es el cambio. es una canción de cambio que no para, ya lo decía Mercedes Sosa, ¿no? Cambia Sí, todo, cambia. cambia todo, cambia, sí, Y es me muy parece cierto, es preciosa. muy cierto. Ujú. Bueno, porque estamos, como vos decís, estamos muy aferrados al yo, estamos muy aferrados a nuestra identidad, pero no, sin embargo, no podemos observar con un simple autoconocimiento y no tan profundo lo que hemos cambiado, inclusive nuestro carácter y nuestra personalidad a lo largo de nuestra vida con las Ujú. experiencias que nos han pasado. Entonces, ¿a qué nos seguimos aferrando? A algo estático, inmutable, sabiendo pero a nuestra vista, a lo simple de la vista, que hemos cambiado y si nos vamos a la célula, cambiamos constantemente segundo a segundo. Sí. O sea, y hay pruebas científicas de eso. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a mantener esa identidad, ese yo, que muchas veces ya no conecta con la persona que somos ahora, ya no conecta con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestras realidades y con nuestra misma experiencia que se ha ido forjando con el correr de los años? A mí, por ejemplo, me costó mucho, sí, relativamente, te digo ahora hablando,
tomar la decisión de abandonar mi país por un futuro mejor, tanto para mí como para mi familia. Y realmente dejar el país, tus costumbres, tus tradiciones, conlleva muchísimas cosas, sobre todo la separación de la familia, tu familia primaria, ¿no? Porque yo ya había conformado una familia nueva. Entonces estaba sostenida por ese amor de que los cuatro viajábamos y ya va a ser más fácil afrontar el cambio. Pero igual fue un cambio muy grande, donde me tuve que desprender de muchas cosas. Y realmente, si es el día de hoy que vos me decís, te arrepentiste del cambio, te puedo decir 100% que no me arrepentí para nada de ese cambio. Al contrario, agradezco haber tomado la decisión y haber traído a toda mi familia a vivir a los Estados Unidos. Y así cambios diferentes que he hecho en mi vida, como vender mi casa, desposeerme de todas las cosas materiales que te arraigan a la vida y que no te dan libertad. No te dan libertad para moverte, para expandirte, para cambiar, para crecer. Y Ujú. también largar mi casa, decidir venderla, mudarme a algo alquilado, donde no tengo ataduras, pero que también en cualquier momento me pueden sacar si quisieran. Son todos cambios y riesgos que vamos tomando, pero es la forma que crecemos, ¿no? Es la forma que nos expandemos, que evolucionamos. Sí, desde luego salir de esa zona de confort Exacto. conlleva a veces un miedo y hay veces que es un miedo muy fuerte. En eso tú nos puedes explicar mejor, Marina, sobre cómo afrontar el miedo. Pero sí, indudablemente esto que apuntas de el desapego es muy importante en esta fase de querer cambiar o de querer aceptar que vienen cambios que queramos o no se van a producir en nuestra vida. ¿Y cómo podemos realmente hacernos conscientes de ese desapego? Pues aquí y ahora. No hay otra técnica que el aquí y el ahora. Cada día sentarnos un ratito, cómo estoy, qué me pasa hoy, qué le pasa a mi cuerpo, qué le pasa a mi corazón, a mis emociones, qué le pasa a mi mente y ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Ser honestos y realmente ahí ir como enfocando o reenfocando un poco, dirigiendo sobre todo mente, emociones, energía, hacia esos pequeños cambios que se van dando, ¿no? Sí, Y definitivamente. es Porque ahí en esa increíble. autoindagación vamos a poder determinar, ok, de la semana, vayamos a la semana, ¿cuántos días me sentí mal? ¿Cuántos días, digamos, tuve esa necesidad imperante de cambio? ¿Cuántos días quise cambiar mi realidad? Entonces, hay algo inconsciente que te está dando esa pista, que te está dando esa semillita y ese mensaje. Acá hay un cambio que debe ser imperante, que debe ser necesario realizar. Pero por supuesto, ese es el inconsciente que de alguna manera nos hace llegar, así cuando se termina un amor, cuando se termina un trabajo, cuando la salud nos empieza a flaquear, nos tiene que mostrar de alguna manera el inconsciente cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que sacar a la superficie y darle luz. Si no, viviríamos siempre tumbados en una hamaca en el Caribe, observando el mar, ¿no es cierto? Y Ujú, disfrutando del sol. Pero no es solamente eso la vida. ujú. Justamente es salir de esa cama del Caribe y acostarnos a lo mejor sobre una grama que pincha, pero que el día de mañana nos habrá dicho qué suerte que hice ese cambio. Así es. Ujú. Y luego esto que apuntas de irnos al Caribe, a la playa, que puede parecer algo muy idílico, ¿no? Porque la mente, con esa falsa idea que tiene de un yo tan sólido y tan fijo, y también está muy condicionada por lo externo, piensa que por mudarme voy a ser más feliz, o por irme a esta nueva ciudad seré más feliz, por cambiar de pareja seré más feliz. Muchas veces también hay que entender que el cambio en sí lleva un sufrimiento inherente, es Mm, decir, cambia una incomodidad por la otra. Igual te vas a una ciudad con mucha proyección de trabajo, de posibilidades, pero está muy saturada de tráfico, ¿no? Que una ciudad más mm. pequeñita. O igual te cambias de pareja y la nueva pareja, la anterior era muy aburrido y lleva una vida social tan ajetreada Que también te que molesta. incluso también te molesta y te cambia. Es decir, todo cambio lleva una pérdida y una ganancia.
¿sí? observarlo desde fuera, desde luego, con una mente equilibrada que analiza, que sopesa y que lo deja fluir como algo natural en la vida, ¿no? Es como aquí, por ejemplo, ha llovido mucho en España este año, afortunadamente teníamos mucha sequía y se oía al principio qué bien el agua, ya últimamente era todo el comentario negativo de la lluvia. Inundaciones, inundaciones arrasando con ciudades, Y ya sí, demasiada agua no es buena, no tal. Es decir, la mente tiende a llevarnos a ese juego de dualidad sí, continuamente. sí. Pero si nos dejamos identificar tan firmemente con ese yo tan sólido en apariencia, porque realmente es una construcción, el yo lo creamos nosotros, ¿no? Pues ahí es cuando podemos también relativizarlo todo y que ese cambio no sea tan sufrido, tan doloroso para nosotros, ¿no? Y poder abrazar estos cambios como tú has sufrido de un cambio de un país a otro, que entiendo que tiene que ser un salto bastante importante, Mm. o el vender una casa, ¿no? El mudarnos, el perder a un ser querido así como de repente, ¿no? Todos estos cambios, desde luego, si se van trabajando desde lo interno, se van integrando y llevando de otra manera. Sí, definitivamente. Bueno, por eso esta frase que dice, el dolor es, no, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, Ujú. ahí aprender justamente esa resiliencia emocional, aprender a tener un poco de inteligencia emocional, cómo ir adaptándote a esos cambios y evaluar también a través del autoconocimiento cuáles son esas creencias limitantes que yo las tengo quizás desde la infancia, fueron adquiridas, fueron implementadas a lo mejor por creencias de nuestros padres con respecto al cambio, que yo las hice mías y ahora vivo a través de ellas. Como por Entonces, ejemplo, Marina, ¿qué creencias serían? ¿Qué tipo de creencias? y bueno, las creencias podrían ser, por ejemplo, la duda a que no soy capaz de realizar un cambio, Ujú, el miedo al apego, la falta de merecimiento, porque si yo estoy acostumbrada a vivir en una sensación de escasez, nunca ujú, voy a atreverme a dar un cambio, a vivir en la abundancia, si yo no estoy considerando y creyendo que en realidad me merezco vivir en abundancia. Entonces, ujú. así, por ejemplo, el miedo a lo desconocido, preferimos quedarnos en donde estamos, aunque estemos pasándolo re mal, porque no sabemos lo desconocido, lo que nos va a traer. ¿Qué Mm, otra cosa podría ser que ahora no se me sale? El apego, ya dije, el apego al pasado es como otra vez mm, volvemos a lo mismo, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces me ujú, apego a trabajos que ya no me dan satisfacción ni personal ni profesional y tampoco me dan relaciones que ya no me dejan crecer, que se volvieron monótonas, que ya hemos intentado todo tipo de terapia de pareja y la relación no avanza porque han quizás ya tenido que decidir tomar caminos separados y así, ¿no? Y también otra de las creencias limitantes es la necesidad de la aprobación externa. ¿Qué pasa si yo ujú, cambio? ¿Me aceptarán mis amigos? ¿Me aceptará mi grupo de amigos que está acostumbrado a tratar con un cierto de persona, con un cierto yo con el que yo me reflejé, con el que yo me identifiqué? Entonces, seré aislada de un grupo social del que para mí es vital e importante para mantenerme, para seguir, ¿no? Porque somos seres sociales. Entonces, replantearse cuáles son esas creencias limitantes y ver, ¿resueno o no resueno con ellas? ¿Me están bloqueando? ¿Me están paralizando? Tengo que tratar de cambiar esa creencia y empezar a implementar una creencia que ahora se adapte a la nueva creación de mi nuevo yo. Esas son las cosas que nos tenemos que empezar a plantear. ujú. Y sobre todo, como apuntas, es un trabajo por lo que encuentro muy de afianzarnos en la seguridad interior, todo en reforzar esa máquina que somos desde dentro, porque si no, claro, nos vamos a sentir muy paralizados por esos miedos que surgen al dar estos pasos vitales, ¿no? Como dejar una pareja o empezar un nuevo proyecto profesional. Entonces hay que anclarse mucho en la seguridad en uno mismo,
pues hay muchísimas técnicas, por ejemplo, el no anticiparse negativamente cuando va a venir un cambio, sino intentar pensar en las veces que sí he logrado cosas en mi vida, aunque sean Mm, pequeñas, pues visualizarse mucho y así lo hacen también desde la psicología deportiva, ¿no? Como visualizar la meta y mm, el deportista o el equipo marcando el gol, ¿no? Pues utilizar este tipo de estrategias y de herramientas que de verdad nos van programando para que toda esa creencia limitante acumulada en el subconsciente se vaya polarizando hacia el otro lado, hacia el ver el vaso medio lleno a la hora de hacer un cambio y no quedarnos completamente bloqueadas, ¿no? También claro. la autoestima, ¿no? Desarrollar una autoestima sana que esté por encima de ese reconocimiento externo. Es decir, es importante tener ese vínculo social, ese entorno, pero también es importante como el respeto y el amor que yo me doy a mí misma, a mis valores, a mis principios, a cómo de alguna manera conciliar lo interno con lo externo. Mm, Y todo mm, esto se ha de hacer pues con esa mirada también muy compasiva hacia los demás y hacia nosotras mismas en ese proceso de cambio, ¿no? sí. Entonces, tener una autoestima sana, tener una seguridad interna sana, todo eso nos va a ayudar a que podamos llenarnos de energía a la hora de enfrentar estos cambios cruciales. Sí, sí. Ujú. Y animarse, siempre digo, ¿no? Escuchar la voz interior. Nuestra voz interior, yo creo que es la mejor brújula que podemos tener para poder prestar atención de que necesitamos producir o realizar un cambio en nuestra vida. Ella te dirá, te sentís cómoda, no te sentís cómoda, cómo realmente te sentís por dentro. Y hacer una lista de las cosas que crees que perderías y las cosas que crees que ganarías. Visualizarte en ese cambio. ¿Cómo te llegas a visualizar? La mente es muy poderosa. Todo empieza y termina en nuestra mente. Entonces, ¿qué le estamos dando a nuestra mente? ¿Cómo la estamos alimentando? ¿Cómo la estamos cuidando, protegiendo, nutriendo? Y si querés realmente a lograr un cambio en tu vida, ese cambio primero comenzará en tu mente, el que dará la señal, el que dará el punto de partida para que se pueda convertir en realidad y empieces a hacer las acciones y las tareas que tengas que comenzar a hacer en ese cambio. Pero todo comienza en nuestra mente. Y yo Todo, todo. apuntaría, por supuesto, que dos cosas y también luego hablarle a la mente, porque hay veces que nos ocurre que nos lamentamos mucho por cambios que hacemos y a lo mejor o no lo hemos meditado tanto o en ese momento nuestra mente, nuestras emociones estaban en un determinado sitio y no podíamos haber decidido de otra manera y luego nos lamentamos mucho del resultado de ese cambio, ¿no? Y Sí, quisiéramos volver atrás y haber decidido algo diferente, pero es imposible porque realmente teníamos que transitar, como decíamos, por esa cumbre, bajar al valle, volver a subir a la cumbre para realizar que efectivamente todo lo que habíamos vivido ya nos ha llevado a un cambio interno para poder valorar lo que hemos dejado atrás. sí. Y ahí tener mucha compasión, no arrepentirnos, no dudar de las decisiones que tomamos, porque en ese momento eran las más adecuadas y las que podíamos tomar, y que en todo este proceso de cambio no hay ganadores ni perdedores, hay un aprendizaje, Exacto. hay un crecimiento, hay una madurez emocional, espiritual, interna, con lo cual siempre, como tú decías al inicio de estas charlas, siempre hay un resultado positivo que podemos ver entre bambalinas, aunque a priori pueda parecernos que, "Oh, ¿por qué habré hecho este cambio? Yo no me quería cambiar y la vida me ha llevado por aquí", pero el resultado, viéndolo a vista de pájaro, siempre es positivo. Y también pues Siempre. para no perdernos en esa resistencia, pues poner unos objetivos, ponernos a trabajar, comprometernos, y es algo que me está produciendo mucha resistencia, pues pedir ayuda profesional, porque hay veces que no podemos, nos bloqueamos, Mm, igual nos tiene presa alguna emoción, alguna creencia limitante y no podemos realmente afrontar los cambios que te impone la vida. sí, Ya no sí. digo de los cambios que uno quiere hacer, sino de los que te impone la vida y pedir ayuda profesional
y bueno, pues intentar también desbloquearse primero para poder acometer estos pasos de ir aceptando, de ir abriéndose al cambio. de ir a esto, me entró una Mm, llamada justo. Sí, de ir fluyendo con la vida y por eso somos tantos habitantes en el mundo, para ayudarnos entre todos, para ujú, servir de apoyo, de contención, de vasija, porque todos necesitamos la ayuda de otra persona en algún momento de nuestra vida. Esa contención, ese sentirnos apoyados, amados, sin ser juzgados, ¿no? ujú, Sin ser condenados, que muchas veces las personas que nos rodean no nos pueden entender y automáticamente juzgan nuestros cambios porque lo ven también desde su perspectiva. Eso es lo que ayuda ujú, mucho la terapia, es poder ser entendido, escuchado, primero con atención plena, con escucha atenta, con compasión, con amabilidad y sin juzgar a esa persona, ¿no? Y ayudándole en ese proceso al final de transformación como una oruga, ¿no? Y que después se convierte en mariposa. ujú. Bueno, yo ofrezco mi seguimiento a las personas que les deseen hacer y también Sandra tiene su Consulta. formación, su compra, su, exacto, su estructura, su negocio. A veces no me gusta llamarlo negocio porque negocio te da la idea de te vendo cosas, ¿no? Ujú. Pero bueno, su, Bueno, es un su servicio empresa, que ofrecemos. su Ujú, empresa de servicios, exactamente, donde ujú, vos justamente te dedicas al cambio y acompañar a las personas en el proceso de cambio. Y a todas las ujú. personas que entraron después, si no escucharon, con Sandra hemos grabado una entrevista muy interesante en el proceso podcast, que si la quieren escuchar, se habló del cambio de la ley de impermanencia, todo en más profundidad y pueden tener ahí también un poco más de conocimientos. Así que bueno, ¿te gustaría cerrar con algo, Sandra? Pues sí, quizás para una última idea, o al menos que yo también en mí he tenido que trabajar mucho y sigo, es la procrastinación, ¿no? El hecho Sí, de cuando se viene algo que es forzoso, un cambio que no queremos hacer, el hecho de ir alargando los tiempos, bueno, ya mañana, ya lo haré esta tarde, llegas el día antes, por ejemplo, de un viaje y no lo tienes como armada la maleta todavía hasta el último momento. Observarse mucho también en esas dinámicas de que al fin y al cabo nos sabotean, ¿no? sí, Y verlo sí. como un juego de niños, como realmente ahí nos comportamos a veces inconscientemente como niños, que vamos como alargando el momento de afrontar y desde ahí desmontarle también el peso, ¿no? A la vida, con un poco de sentido del humor, de menos crítica hacia nosotros Mm, mismos, ser más indulgentes, más permisivos también, decir, bueno, pues hoy he tenido un mal día, mañana ya me pongo a ello, tengo un objetivo, pero no pasa nada por no tener un nivel siempre de 100, ¿no? Ahí sí que exacto. me gustaría pues, apuntar esta idea de vivirlo también según el día, según el momento y sin una expectativa muy alta, ¿no? Porque eso también Exacto. nos frustra. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Gracias por compartir tus conocimientos con mi público, con tu público, con todas las personas que han participado aquí. Y bueno, no faltando la oportunidad que volvamos a hacer otro vivo de algún otro tema que también sea importante, pero lo importante y que estoy muy agradecida porque podemos transmitir esta información de una forma amena. Ujú. eh, que surge del corazón y con amor, y esa es la función de las dos y la misión que cada una tenemos, ayudar desde el corazón. Muchísimas gracias, Marina, a Bueno, ti por tanto amor y generosidad. Y sí, espero bueno, que vamos a compartirnos y a vernos dentro de poquito. definitivamente. Bueno, gracias a todos y ya saben, la pueden encontrar a Sandra en Conexión Gaia y a mí, bueno, en Nese Marina. ¿Ok? Un abrazo para todos y gracias por estar. Chau, chau. Chau, chau.